Equipo de Protección Personal, EPP. NOM 017 STPS y 2008. Objetivos de aprendizaje. Aprender a seleccionar, usar, manejar y desechar adecuadamente el equipo de protección personal, EPP. Fomentar una cultura de seguridad en el trabajo que garantice la protección de la salud y minimice los riesgos laborales. Aprender a identificar riesgos, seleccionar EPP adecuado y aplicar las medidas preventivas necesarias para la correcta utilización y mantenimiento. Temario. Punto 1. Introducción a equipos de protección personal. Punto 2. Clasificación y selección de equipos de protección personal. Punto 3. Uso correcto de equipos de protección personal. Punto 1. Introducción a equipos de protección personal. Normatividad. NOM 017 STPS y 2008. Norma oficial mexicana que establece los requisitos mínimos para la selección, uso y manejo del equipo de protección personal. Alcance de la NOM 017 STPS 2008. Aplica a todos los centros de trabajo en los que existan riesgos que requieran el uso de EPP. Uso. Forma en la que los trabajadores deben llevar puesto el EPP durante sus labores, asegurándose de que esté en buenas condiciones y se ajuste adecuadamente. Manejo. Prácticas y procedimientos que deben seguirse al utilizar el EPP, incluyendo revisión antes de su uso, correcto ajuste y seguimiento de las instrucciones del fabricante. Desecho. Forma de eliminar o reciclar los equipos de protección una vez que ya no son útiles, de acuerdo con las normativas y políticas de residuos del cliente. Roles y responsabilidades. Responsabilidad del patrón. Proveer al trabajador de EPP, y proporcionar la capacitación adecuada, dar mantenimiento y desechar el EPP adecuadamente. Responsabilidad del trabajador. Revisar antes de iniciar las actividades laborales el EPP, usar correctamente el EPP y reportar anomalías. Punto 2. Clasificación y selección de equipos de protección personal. Equipos de protección personal para la cabeza. Casco contra impacto. El riesgo en función de la actividad del trabajador es riesgo a ser golpeado por algo, que sea una posibilidad de riesgo continuo inherente a su actividad. EPP, casco dieléctrico. El riesgo en función de la actividad del trabajador es riesgo a una descarga eléctrica. Considerar alto o bajo voltaje, los cascos son diferentes. EPP, capuchas. El riesgo en función de la actividad del trabajador es exposición a temperaturas bajas o exposición a partículas. Protección con una capucha que puede ir abajo del casco de protección personal. Equipos de protección personal para los ojos y la cara. Anteojos de protección. El riesgo en función de la actividad del trabajador es riesgo de proyección de partículas o líquidos. En caso de estar expuesto a radiaciones, se utilizan anteojos de protección contra la radiación. EPP, goggles. Riesgo de exposición a vapores o humos que pudieran irritar los ojos o partículas mayores o a alta velocidad. EPP, pantalla facial. Se utilizan también cuando se expone a la proyección de partículas en procesos tales como esmerilado o procesos similares, para proteger ojos y cara. EPP, careta para soldador. Específico para procesos de soldadura eléctrica. EPP, gafas para soldador. Específico para procesos con soldadura autógena. Equipos de protección personal para los oídos. Tapones auditivos. El riesgo en función de la actividad del trabajador es protección contra riesgo de ruido, de acuerdo al máximo especificado en el producto o por el fabricante. EPP, conchas acústicas. Protección contra riesgo de ruido, de acuerdo al máximo especificado en el producto o por el fabricante. Equipos de protección personal para las vías respiratorias. Respirador contra partículas. El riesgo en función de la actividad del trabajador es protección contra polvos o partículas en el medio ambiente laboral y que representan un riesgo a la salud del trabajador. EPP, respirador contra gases y vapores. Protección contra gases y vapores. Considerar que hay diferentes tipos de gases y vapores para los cuales aplican también diferentes tipos de respiradores, incluyendo para gases o vapores tóxicos. EPP, mascarilla desechable.
Mascarilla sencilla de protección contra polvos. EPP, equipo de respiración autónomo. Se utiliza cuando el trabajador entra a espacios confinados o cuando un respirador no proporciona la protección requerida. Equipos de protección personal para las extremidades superiores. Guantes contra sustancias químicas. El riesgo en función de la actividad del trabajador es riesgo por exposición o contacto con sustancias químicas corrosivas. EPP, guantes dieléctricos. Protección contra descargas eléctricas. Considerar que son diferentes guantes dependiendo de protección contra alta o baja tensión. EPP, guantes contra temperaturas extremas. Riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas. EPP, guantes. Hay una gran variedad de guantes, tela, carnaza, piel, PVC, látex, entre otros. Dependiendo del tipo de protección que se requiere, actividades expuestas a corte, vidrio, etc. EPP, mangas. Se utilizan cuando es necesario extender la protección de los guantes hasta los brazos. Equipos de protección personal para el tronco corporal. Mandil contra altas temperaturas. El riesgo en función de la actividad del trabajador es riesgo por exposición a altas temperaturas, cuando se puede tener contacto del cuerpo con algo que esté a alta temperatura. EPP, mandil contra sustancias químicas. Riesgo por exposición a sustancias químicas corrosivas, cuando se puede tener contacto del cuerpo con este tipo de sustancias. EPP, overol. Extensión de la protección en todo el cuerpo por posible exposición a sustancias o temperaturas. Considerar la facilidad de quitarse la ropa lo más pronto posible, cuando se trata de sustancias corrosivas. EPP, bata. Protección generalmente usada en laboratorios u hospitales. EPP, ropa contra sustancias peligrosas. Cubre y protege completamente el cuerpo humano ante la exposición a sustancias altamente tóxicas o corrosivas. Equipos de protección personal para las extremidades inferiores. Calzado ocupacional. El riesgo en función de la actividad del trabajador es proteger a la persona contra golpes, machacamientos, resbalones, etc. EPP, calzado contra impactos. Protección mayor que la del inciso anterior contra golpes, que pueden representar un riesgo permanente en función de la actividad desarrollada. EPP, calzado conductivo. Protección del trabajador cuando es necesario que se elimine la electricidad estática del trabajador, generalmente usadas en áreas de trabajo con manejo de sustancias explosivas. EPP, calzado dieléctrico. Protección contra descargas eléctricas. EPP, calzado contra sustancias químicas. Protección de los pies cuando hay posibilidad de tener contacto con algunas sustancias químicas. Considerar especificación del fabricante. EPP, polainas. Extensión de la protección que pudiera tenerse con los zapatos exclusivamente. EPP, botas impermeables. Generalmente utilizadas cuando se trabaja en áreas húmedas. Otros equipos de protección personal. Equipo de protección contra caídas de altura. Específico para proteger a trabajadores que desarrollen sus actividades en alturas y entrada a espacios confinados. Equipo para brigadista contra incendio. Específico para proteger a los brigadistas contra altas temperaturas y fuego. Hay equipo adicional en función de las actividades rescate a realizar. Punto 3. Uso correcto de equipos de protección personal. El uso correcto del casco se puede ver en la siguiente imagen. Observa que el casco en primera instancia no debe estar por encima de otro tipo de prendas como gorros, gorras, etc. Además no debe ir chueco o al revés. El uso correcto es en contacto directo con la cabeza y derecho. El uso correcto de las gafas se puede ver en la siguiente imagen. Observa que las gafas no deben ir en dirección opuesta o estar encima de la cabeza. El uso correcto es paralelo a los ojos y recargadas de la parte superior de las orejas. El uso correcto de los equipos de protección auditiva se puede ver en la siguiente imagen. Observa que no deben ir sobrepuestos en alguna prenda como gorras o sobre el contorno de las orejas. El uso correcto es colocados dentro de los oídos para una buena protección.
El uso correcto de la mascarilla se puede ver en la siguiente imagen. Observa que no debe estar colocada fuera de los espacios de la nariz y boca, como en parte del cuello o por encima de la frente. El uso correcto es cubriendo nariz y boca, sujetándose de elásticos que rodean la parte trasera de la cabeza. El uso correcto del respirador se puede ver en la siguiente imagen. Además, asegúrate de seguir estas indicaciones. Uso de respirador sin barba y bigote. Conocer el agente contaminante contra el que se desea proteger para seleccionar el cartucho adecuado. Nunca use su respirador sin los cartuchos. Verifique el tiempo de vida de los cartuchos para solicitar su cambio a su jefe inmediato cuando ya estén saturados de contaminantes o cuando cumplan su tiempo de vida. Arnés y bandas ajustados al contorno de la cabeza y cara. El uso correcto de los guantes se debe usar ya sea en trabajos con flama o generación de chispa. En el manejo de sustancias químicas. Así como en trabajos mecánicos. El uso correcto del overol y la ropa de trabajo se observa en la siguiente imagen. Observa que no debe ir amarrada, fajada, desabrochada o enrollada en alguna parte del cuerpo. Su uso correcto es cubriendo las extremidades superiores e inferiores, abrochada y bien cerrada. Es importante el uso correcto del calzado de seguridad. Observa que por ningún motivo deben estar sueltas las agujetas. Además, asegúrate de estar usando el calzado correcto dependiendo la actividad que estés por realizar. El uso correcto del arnés anticaídas lleva una serie de pasos que debes seguir al pie de la letra. Si no estás seguro, puedes pedir ayuda para que te orienten a su correcto armado. Por ningún motivo uses un arnés de anticaídas si no estás seguro de que lo armaste de manera correcta y el punto de anclaje o la línea de vida están en la posición adecuada. Para mantener el EPP en buen estado se deben seguir los siguientes puntos. Inspeccionar. Revisar el EPP antes de usarlo para detectar daños o desgaste. Limpiar. Utilizar agua corriente limpia o ionizada y un jabón suave para eliminar suciedad, grasa u otros contaminantes. Nunca limpiarlos con solventes o corrosivos. Almacenar. Guardar el EPP en un lugar seco y limpio, evitando la exposición a la luz solar directa o sustancias químicas corrosivas. Reemplazar. Sustituir el EPP después de un impacto severo. Capacitar. Asegurarse de que los trabajadores estén capacitados para usar, limpiar, almacenar y cuidar correctamente el EPP. Registrar. Llevar un registro del mantenimiento del EPP, incluyendo fechas de inspección, limpieza y reemplazo. Evitar compartir EPP, para prevenir el desgaste prematuro y la transmisión de enfermedades o contaminantes. Seguir las instrucciones del fabricante. Leer las instrucciones que vienen en el empaque del EPP. No hacer modificaciones no autorizadas. Para almacenar el EPP adecuadamente, recuerda. Guardarlo en un lugar limpio, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Utilizar bolsas o estuches adecuados para proteger el EPP de daños. Evitar almacenar el EPP bajo objetos pesados o comprimirlo en exceso. Almacenar el EPP lejos de productos químicos peligrosos, sustancias corrosivas o fuentes de ignición. Si el EPP es reutilizable, limpiarlo y mantenerlo en buenas condiciones. Limpiar el EPP antes de guardarlo. Se puede usar agua corriente limpia o ionizada y un jabón suave sin químicos corrosivos. Para secar el EPP, se deben utilizar paños limpios y suaves. No guardar el EPP junto con objetos personales o alimentos. ¿Cuándo desechar el EPP? Cuando está dañado o defectuoso. Si el EPP tiene grietas, rasgaduras, perforaciones, deformaciones o cualquier otro daño visible que comprometa su efectividad. Cuando ha llegado al final de su vida útil, el EPP tiene una vida útil establecida por el fabricante. Se debe desechar una vez que haya expirado, aunque no presente daños visibles. Cuando está contaminado, si el EPP ha estado expuesto a sustancias químicas, biológicas o materiales peligrosos que no puedan ser eliminados mediante limpieza. Cuando presenta desgaste por uso excesivo, si el EPP muestra signos de desgaste como decoloración, pérdida de flexibilidad, endurecimiento o desintegración del material. Cuando ha sido utilizado en una situación de emergencia, después de un incidente grave o exposición a condiciones extremas, el EPP debe ser evaluado y posiblemente reemplazado.
¿Cómo desechar EPP adecuadamente? Toma en cuenta los siguientes pasos. Clasificar del EPP para desecho. Identificar si el EPP está contaminado con sustancias peligrosas o si puede ser considerado como residuo sólido común. Seguir las normativas locales. Cumplir con las regulaciones locales y del cliente para el manejo de residuos peligrosos, biológicos, químicos, si el EPP ha estado en contacto con ellos. Separar residuos. Separar el EPP contaminado del no contaminado. Los residuos peligrosos deben desecharse en los recipientes asignados para ello. Uso de recipientes adecuados. Colocar el EPP en bolsas o contenedores designados para residuos peligrosos, si es necesario, y etiquetarlos adecuadamente. Desinfección previa, si aplica. En algunos casos, se puede requerir una desinfección antes de desechar el EPP contaminado, según las normativas. Contratar servicios especializados, si es necesario. Para EPP contaminado con sustancias peligrosas, contratar empresas autorizadas para la recolección y disposición final. Evitar el reciclaje de EPP contaminado. No reciclar EPP que ha sido contaminado con materiales peligrosos o infecciosos. Este debe ser tratado como residuo peligroso. Reportar el desecho de EPP. Llevar un registro de cuándo y cómo se desecha el EPP, especialmente si está involucrado en procesos de control ambiental y salud ocupacional. Evaluación final. Nota importante. Recuerda tener tu sesión de bombo iniciada. Escanea el QR. Gracias por tu atención. Recuerda, no te quedes con la duda, pregunta.